es el Cordero, salvación a Él y al que está en el trono y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Hasta aquí mi parte. Amén. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra y los cánticos. Gracias, Señor, ahora por la exposición de tu palabra. Eres bueno, eres justo, mereces todo honor y toda gloria. Cuán grande es tu nombre que nos permite, Señor, tener los medios para exaltarte, para dar gloria a tu nombre, para reconocer que tú reinas y que tú eres Dios, que tú sigues siendo el amo y Señor de nuestras vidas y nos ha perdonado y nos ha bendecido y ahora nos da la gracia de poder ser expuesto a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amados hermanos, es de gran gozo para la Iglesia Bíblica Misionera de Los Minas poder tener en esta tarde a un hermano, un amigo, un padre de quienes fueron, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de poner un granito de arena. Ellos están ahora en Columbus, Ohio, y allí compartimos. Ellos fueron los que nos celebraron el Día del Padre el año pasado, así que todavía degustamos, hermano Valentín, ese tiempo amoroso. Así que la hermana Marisol y mi hermano Héctor Valentín Fernández, ellos, Señor, lo ha llevado a Columbus, Ohio. Y qué gozo, hermano Valentín, lo que no pudimos hacer quizá aquella vez, que mire cómo el COVID, a través del COVID, a través del COVID, poder ahora disfrutar. De ahí que, hermano Valentín, es un gozo escuchar lo que el Señor tiene a través de su palabra en sus labios. Así que, hermano, esta es su casa. Usted está en su casa y yo estoy en la mía, cada hermano en su casa, pero convergemos juntos en este medio que el Señor nos ha dado. Buenas tardes y qué gozo, hermano, poderle tener. Sí, buenas tardes a todos. Dios les bendiga de manera especial. El pastor Candelario, perdón, y un grupo de pastores que estuvieron aquí con nosotros fueron de mucha bendición. Ustedes tienen un pastor muy carismático. Damos gracias a Dios por su amistad y su sinceridad siempre con nosotros. Les cuento un poquito que estamos en Ohio, en Estados Unidos. Esto es un poco hacia el centro de los Estados Unidos. Estamos aproximadamente a 12 horas en carro de Nueva York. En avión son como 2 horas y media, pero por lo general en esta área no hay muchos dominicanos. Llegamos hace 7 años, a esta ciudad. Yo soy original de San Juan de la Maguana, en República Dominicana. Crecí en el Evangelio, soy 4ª generación de creyentes. Dios me ha permitido ser testigo y partícipe de muchas de las cosas que Él ha hecho en nuestro país, en República Dominicana. Durante los últimos 7 años he estado aquí en Estados Unidos. El Señor me llamó al pastorado, a pastorear ovejas. Saben, a veces el pastorado es un poco menospreciado. La gente se halaga cuando se habla de un profeta, de un apóstol, de un evangelista,
pero el pastor es como lo más simple. Yo siempre digo, el Señor me llamó a ser pastor, no me llamó a otra cosa. Y doy gloria a Dios porque en ese llamado yo he disfrutado mucho de la bendición de ver la mano de Dios obrando en mi vida. A veces cuando se nos hablaba de ir a las naciones, yo siempre lo veía como algo presumido y prepotente, ¿verdad? Amo mi país y qué no quisiera yo por estar siempre allá, no tener que estar fuera del país. Pero Dios nos trajo a esta tierra, ¿verdad? Y en esta ciudad, aquí hay diferentes nacionalidades. El Señor nos ha permitido alcanzar a personas de 10 naciones diferentes. Aquí tenemos personas de Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, México, Honduras, El Salvador, Perú, entre otros. Nosotros manejamos una iglesia multicultural. ¿Y por qué les menciono esto? Porque Dios me trajo a las naciones estando en un solo lugar. O sea, estando aquí en Colombo, nosotros estamos alcanzando a más de 10 naciones, porque estas personas le hablan a sus familias, le hablan del evangelio y esa palabra sigue fluyendo, sigue llegando. Tuve oportunidad en República Dominicana de ver a Dios hacer grandes cosas. Mi familia fue una familia bendecida por Dios. El Señor siempre ha estado con nosotros, pero he aprendido en este camino al día de hoy que no hay nada más valioso que nuestra fidelidad al Señor. En el tiempo, y se los digo a ustedes, yo no sé cuántos años tienen todos ustedes en el Evangelio. Bueno, veo algunas caras, la de Catherine que estaba cantando, Zoraida, Aura, Dulce, Nelson, Juana, Altagracia, Dania, Gervasio, Italia, Juan Bautista, Mercedes, Ani, Giral, entre otros. Bueno, a todos les digo, mis hermanos, en el tiempo ustedes van a ver muchas cosas. Se lo digo porque tengo muchos años ya en el Evangelio. Nosotros nos van a pasar muchas cosas, incluyendo las cosas que estamos viendo ahora con el COVID. Pero nuestra fidelidad al Señor se convierte en nuestro patrimonio en el tiempo. Yo he tenido muchas altas y bajas, pero mi firmeza en el Señor se ha convertido en lo más valioso que yo tengo. Así que valoren eso. No tengan al menos la obra de Dios en su vida. No tengan al menos ser parte del cuerpo de Cristo. Porque esto, mis hermanos, es la joya, es la perla de gran precio. Y créanme que a veces nos cuesta a nosotros valorarlo, pero luego de muchas experiencias terminamos dándonos cuenta de que no hay nada mejor para nosotros que estar en Cristo, que estar en el Señor. Mi esposa está por ahí, en cualquier momento ella tal vez se acerca a saludarlos, pero el propósito para que el pastor Candelario nos invitó a compartir la palabra, quería darle esa introducción rápida para que supieran con quién están hablando. Partimos una iglesia desde cero aquí, mi esposo y yo llegamos sin conocer a nadie. Fue duro el comienzo, porque a pesar de que mucha de la gente que habla aquí español, digamos, tenemos el mismo idioma, pero las culturas son muy diferentes. Pero ya yo boté la bandera dominicana hace rato, yo soy multicultural. Ya nosotros podemos hablar con cualquier persona de Latinoamérica y nos entendemos. Al principio yo no entendía ni papa, nada, pero Dios se ha glorificado y las cosas van bien, incluyendo los norteamericanos. Además de pastor, soy ingeniero de profesión y trabajo para el Banco Chase aquí. Así que Dios me permite ser bivocacional. Trabajo y también sirvo en el ministerio. Pero si me dan a elegir, el pastorado es lo único que yo no negocio, porque yo valoro mucho el llamado que Dios me hizo. Así que compartimos la palabra entonces. Perdonen si tomé mucho tiempo en la introducción. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1 y verso 1 hasta el 11. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1. Estoy seguro que con el pastor que tienen conocen muy bien de esta carta, pero vamos a ver algo a través de lo cual quiero edificarles en esta hora.
Filipenses capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, y para gloria y alabanza de Dios. Amén. El apóstol Pablo escribe a los filipenses en esta carta con una relación muy sincera, muy íntima con esta iglesia. Y es que la iglesia de Filipos había sido fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Esta iglesia o la ciudad de Filipos estaba en Europa y estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Era una iglesia que estaba bajo la autoridad del imperio, pero era una ciudad privilegiada. Así era conocida la ciudad de Filipos, como una ciudad privilegiada porque había sido fundada por el padre de Alejandro Magno, y evidentemente era una ciudad con una valoración y una riqueza increíble. Esta ciudad, en particular la iglesia de Filipo, se había dado a conocer porque era una iglesia muy generosa, era una iglesia bien fundada y había logrado una autosostenibilidad, pero también cierta madurez y capacidad de influenciar, la cual era reconocida por el apóstol Pablo. Como todas las iglesias, la iglesia de Filipos tenía también situaciones internas, y el apóstol Pablo, como su fundador, tenía que asegurarse de que la iglesia pudiese caminar y avanzar, dejando a un lado todas esas malas influencias o imperfecciones que podían distorsionar el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, dentro de la iglesia habían rivalidades, habían ambiciones personales, había influencia de los judaizantes que querían trastornar un poco la enseñanza del evangelio puro que el apóstol Pablo les había dado a la iglesia. Evidentemente, el enemigo se levanta contra todas las iglesias, y estoy seguro que tanto ustedes como yo tenemos el privilegio de haber recibido el evangelio puro, el evangelio sano. Esa es otra de las cosas que le quiero decir en el día de hoy. Mis hermanos, ustedes no se imaginan el privilegio que es de haber recibido el evangelio puro, el evangelio sin ninguna tergiversación, no un evangelio amañado. Cuando recibimos el evangelio de la gracia transformadora de Cristo, cuando recibimos la palabra de verdad, sin ningún tipo de amañamiento ni de malas intenciones, nosotros podemos sentirnos regocijados.
porque hay tanto evangelio que se predica en nuestro tiempo, mal influenciado, distorsionado, enseñanzas que llevan a la gente a servir a cualquier cosa, menos al Señor de corazón. Pero qué bueno que esa palabra de verdad que el apóstol Pablo sembró en la iglesia de Filipos es la palabra que sigue fluyendo hasta nuestros días. Es importante que valoremos eso. Óigalo bien, ustedes allá en República Dominicana todavía no están viviendo eso. Bueno, tal vez me equivoco, pero hay un evangelio distorsionado que está haciendo mucho daño en nuestro tiempo. Y no estoy hablando de las diferencias denominacionales. Estoy hablando, lamentablemente, de un evangelio para desviar a la gente de Cristo, para llevarlo a la práctica de falsa religión, para llevar a la gente a cuestionar los principios establecidos por el Señor Jesucristo para nosotros que somos copartícipes de su reino. Bueno, eso como algo importante. Disculpen, ok. Me parece que estaba entrando alguien ahí. Disculpen un momentito, ok. Entonces, tranquilo, hermano. Seguimos entonces diciéndole que el apóstol Pablo manifiesta esta preocupación por la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo, que en este momento se encontraba preso en prisión, deja saber bien claro que él está preso, pero el evangelio de Jesucristo no estaba preso. Él no tenía posibilidad de estar con ellos, pero había una conexión, había una comunión, que es la palabra que él usa ahí, que los mantenía unidos en el espíritu. Qué bueno, mis hermanos, que a la iglesia nada la detiene, ni el COVID-19, ni una crisis de liderazgo, ni una situación eventual que ponga a prueba a los hermanos de la iglesia. Nada detiene ese potencial, esa comunión que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Eso es algo que en algún momento todos nosotros necesitamos sentir y escuchar. Les confieso que con todo esto del COVID-19, después de no reunirnos por más de 2 meses, cuando llegamos a la iglesia, yo dije, Señor, ¿llegarán algunos 20 o 30? ¿Cuántos llegarán al primer servicio? Eventualmente, uno pierde como pastor la capacidad de influenciar por la gente a través del teléfono, de las redes sociales. El pastor Candelario conoce a mi esposa, que es una mujer muy dinámica, por cierto, de gran ayuda idónea. Ella tiene un llamado precioso que me complementa a mí porque ella tiene una gracia especial que Dios ha puesto en ella. Y aprovecho para mencionar, ya que hay varias mujeres aquí en este grupo, mujeres, ustedes tienen un potencial enorme en las manos de Dios para ser usadas por Él y también para ser partícipes del ministerio, porque en este tiempo se necesita que la pareja esté unida. Y creo que Dios lo permite para seguir trabajando en la familia y en el matrimonio como se requiere. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, la iglesia de nuestro tiempo ha estado enfrentando esta crisis. Les decía, yo no sabía cuántas personas iban a llegar, llamando a la gente a través de las videoconferencias, así como estamos ahora también teniendo los discipulados, pero yo sentía que nosotros estábamos hablando con la computadora, estábamos dando la palabra, pero no estábamos viendo lo que estaba pasando del otro lado. Yo decía, Señor, si la iglesia sobrevive esto, nosotros vamos a ser dichosos. Porque en más de 50 años, perdónenme que les digo mi edad, tengo 51 años de edad, yo nunca en toda mi vida había dejado de congregarme ni por 2 meses ni por 3, nunca, en ninguna manera. Primera vez en toda la historia de mi vida. Y yo, para mí, esto ha sido muy, muy difícil. Tal vez algunos de ustedes se sintieron igual que yo, que nunca han dejado de ir a la iglesia, dejar de ir a la iglesia 2 o 3 meses, aunque estuvimos haciendo lo oculto, estamos haciéndolo online, ha sido muy difícil. Y el primer servicio, que fue hace 2 semanas atrás, esperábamos algunas 30 a 35 personas. Llegaron 76 personas. Y ese día
Oigan bien, 76 personas a nuestro primer servicio, sin tener idea de cuántos iban a llegar, porque la gente no quería confirmar si iba, si no iba. Pero una cosa yo entendí ese día, y es que la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo. Y la gente que aprende a amar a Dios, la gente que aprende a valorar lo que Dios está haciendo en su vida, no van a ir a la iglesia por el pastor, ni por el COVID, ni por lo que le den, ni por lo que le digan. Van a ir porque el Señor pone en su corazón eso. Y en ese sentido, pues yo me sentí más tranquilo, porque yo dije, Señor, yo hasta llegué a pensar que íbamos a tener que comenzar de nuevo, en cero. Pero no, toda la gente, todos los que han recibido el Evangelio, en su gran mayoría, están con esa palabra latiendo dentro de ellos y sigue trabajando aun cuando nosotros hemos estado ausentes en su vida. Yo puedo entender cómo el apóstol Pablo sembraba la palabra, como en el caso de Filipos, y luego después de estar preso, de no poder llegar a ellos, sentir esa comunión que había a través del Evangelio. Entonces el Evangelio tiene un poder propio, y es un poder, mis hermanos, que nosotros los pastores, el pastor Candelario lo puede entender, y algunos otros líderes que entiendo están aquí dentro de este grupo. A veces nosotros como líderes nos sentimos desgastados, preocupados, angustiados por la iglesia, por los problemas de la iglesia, por nuestras limitaciones humanas, porque no podemos hacerlo todo. Pero de un momento a otro vemos y entendemos cómo el poder de Cristo actúa en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestra incapacidad para poder darle a la iglesia lo que la iglesia necesita. El Señor autosostiene la iglesia. El Señor mantiene esa comunión, mantiene ese espíritu que nos conecta, que nos enciende, que nos perfecciona. No todos gustaban del apóstol Pablo. No todos nosotros nos sentimos cómodos muchas veces con el pastor que tenemos, con los líderes que tenemos. Pero saben, cuando Dios llama a alguien en sus imperfecciones, Dios lo usa, Dios lo levanta. Yo aprendí eso, porque yo cada rato me descalificaba como pastor. Decía, yo no soy una persona contagiosa, no soy salamero, no ando encima de la gente. Bueno, Candelario sabe cómo soy yo. Mi esposa es una mujer muy cariñosa, muy contagiosa. Yo soy más maestro, yo soy más el que está pendiente del corazón de la iglesia. Estoy pendiente de lo que la gente vive, de cómo la gente se edifica, cómo la gente se prepara en el Señor. Pero saben, el Señor nos llama y lo que nos falta a nosotros, Él los pone. Dios lo pone para que la iglesia camine, para que la iglesia no se detenga. Entonces, definitivamente, el Evangelio no está preso ni por el COVID ni por ninguna situación. El Señor sigue obrando en medio de nosotros. Por eso dice el apóstol en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno saber que la obra del Señor está en marcha continuamente en nuestras vidas. Oiga bien, esa obra no depende de la cantidad de mensajes que usted escuche, de la cantidad de cultos a la que usted vaya o no vaya. Sí, porque yo me he sentido así, yo me he sentido en falta porque he ido a muy pocos cultos en los últimos 3, 4 meses. Y digo, Señor, como que nos estamos acostumbrando mucho a este jueguito del internet y de las cosas. Pero no, mi hermano, el Señor sigue trabajando a través de las redes sociales y Dios se mueve como tenga que moverse, porque Él es vida, el Señor es vida, Él no requiere de condiciones específicas para seguir obrando en nosotros. Entonces, en medio de la crisis de la iglesia de Filipos y de la incapacidad de Pablo estar con ellos, Él les daba a entender que esa obra iba a llevarlos a una perfección. El perfeccionamiento en Cristo se va logrando en la medida que el Señor nos va despojando de todo peso que nos ata, ¿verdad?, a lo natural, a lo humano, para depender más de Él y para poder seguir siendo nosotros luz en medio de las tinieblas. Ese es un punto importante. La iglesia tiene que brillar en todo tiempo. La iglesia no pierde su esencia, no pierde su
capacidad de sazonar al mundo, de ser luz. A veces yo como pastor, y sé que ustedes también, cuando ven que nadie se convierte, por ejemplo, hoy yo di un mensaje muy bueno, habían visita en la iglesia, yo esperaba que alguien se convirtiera. Tengo deseo de ver a alguien que levante la mano y diga, yo quiero a Cristo. Nadie lo hizo. Yo dije, Señor, pero ya tengo más de 2 meses que no me he ganado a nadie para Cristo. Esto no me está gustando. Pero al final del mensaje, varias de las personas que fueron de visita a la iglesia se acercaron a mí y me dijeron que esa palabra había sido para ellos. Me dijeron cómo esa palabra había sido como una espada que había llegado y lo había puesto contra la pared. Y yo no di un mensaje para atacar a nadie, ni mucho menos. Pero me di cuenta que la palabra sigue trabajando y está trabajando. Yo quiero ver las manos que se levanten. Yo acepto a Cristo y vengan 3, vengan 5, vengan 10, venga 1. Y no ha estado pasando así, pero la palabra está trabajando, está llegando al corazón. Qué bueno que el Señor trabaja, aun cuando nosotros parecemos no ser tan efectivos. Mis hermanos, el Señor está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no tengamos la menor duda que en medio de esta crisis, el Señor también nos está preparando para otras cosas, porque no sabemos lo que viene, ni cuánto tiempo vamos a ser afectados por estas cosas. Pero el Señor siempre nos da nuevas estrategias, nos da capacidad de impactar al mundo, nos da capacidad de nosotros sobreponernos. Nos gusta el calor como dominicanos, la comunión, el abrazo, la cercanía a la gente. Cuando tenemos que estar distantes de la gente como hoy, queremos darle un abrazo a alguien y tenemos que hacerle así de lejito, sentimos un gran dolor. Pero saben que en medio de ese distanciamiento social podemos sentir la comunión del Espíritu. Y yo estoy teniendo un poco más de paz con eso, porque eso me causa ansiedad. Pero qué bueno que el Señor está en control aún en medio de estas limitaciones. Qué bueno que el Señor que nos llamó está obrando en el corazón de la gente. Entonces el apóstol destaca cómo la obra del evangelio había desarrollado esta sensibilidad, esta capacidad en la iglesia de Filipos de ser una iglesia generosa, una iglesia desprendida, una iglesia que mostraba el amor y el apoyo al apóstol y al evangelio, aún cuando parecía no estar recibiendo algo a cambio. Saben, llega un momento en que el evangelio es como una locomotora a toda marcha que nada lo detiene. Y en mi experiencia personal les puedo decir, mis hermanos, es verdad que nosotros momentáneamente perdemos muchas cosas. Es verdad que no siempre estamos del mismo ánimo. Es verdad que muchas veces, incluso hasta perdemos el deseo de ir a la iglesia, de hacer ciertas cosas. Se nos va todo al piso. Pero saben, cuando el Espíritu de Dios está obrando en nosotros permanentemente, el Espíritu Santo siempre tendrá sus medios para sacarnos adelante y para redireccionar nuestros esfuerzos. Por así decirlo, todo lo que hemos dejado de hacer, las visitas, el evangelismo, el ministerio de matrimonio, el ministerio de líderes, todos los ministerios que funcionaban con reuniones, todo eso ha quedado a un lado. Nosotros hoy desarrollamos una visión que se llama la Visión 2020, en nuestro plan de trabajo para este año. ¿Saben dónde está eso? En una gaveta, porque todas las actividades que teníamos, todas hemos tenido que cancelarlas. No hay nada de eso. La agenda cambió completamente. Y hay momentos en que yo he dicho, Señor, ¿y qué? Y ahora vamos a estar improvisando. Ahora vamos a estar haciendo las cosas sin saber, sin tener claridad cuáles son nuestros objetivos. Y aún en eso hemos entendido que el Señor nos está reprogramando. La iglesia tiene que aprender que en los momentos de crisis y de dificultad, el Señor levanta, pone en el corazón nuestro el sentir para el momento. Ahora ustedes me preguntan qué vamos a estar haciendo en septiembre, en noviembre, en diciembre. Yo no les puedo decir porque las cosas han empeorado aquí. Hay más casos, hay más situaciones y no hay garantía de que podamos hacer reuniones de otro tipo. Entonces, en medio de todo este proceso,
vemos cómo el Señor nos fortalece para reprogramarnos, para ser eficientes en un evangelio que trasciende las limitaciones físicas y espirituales. Y el apóstol reconoce esa capacidad de la iglesia de Filipos a través de su amor y su generosidad de impactar. Yo en esta tarde, no quiero extenderme mucho, pero quiero invitar a la iglesia a que pueda identificar cada uno de ustedes con el pastor las capacidades que el Señor ha puesto en medio de nosotros para en estos tiempos difíciles seguir impactando al mundo, seguir contribuyendo al crecimiento del evangelio, identificarnos con la causa de Cristo. Y eso nos va a llevar a nosotros a romper las barreras, a dejar que el Señor trabaje de otras maneras. Creo definitivamente que si ese corazón es el corazón de la iglesia, el corazón de dar y de hacer para Cristo, entonces nosotros tendremos siempre capacidad de avanzar y de movernos en el Señor. Así que la iglesia no se detiene. La iglesia no será aburrida. La iglesia no tendrá ninguna limitación que le haga ser menos o ser más eficiente. Definitivamente el Dios que nos llamó está con nosotros. El apóstol Pablo se aseguraba de que la iglesia percibiera ese amor, esa preocupación que él tenía por ellos. A veces uno dice, ¿y quién se preocupa por nosotros? ¿Quién se preocupa por la iglesia? A veces da la impresión de que lo que tenemos son dedos señalándonos, personas viendo a ver lo que vamos a hacer mal, lo que no vamos a hacer, en dónde vamos a fallar. Pero ese no es el llamado de Cristo. El Señor no quiere señalar la iglesia, no quiere señalar a nadie, no quiere que nadie fracase. Al Señor le interesa que la iglesia vaya adelante, que la iglesia esté con la llama encendida del amor, de la pasión en Cristo, sabiendo que la obra de Cristo no se ha terminado. Mis hermanos, definitivamente el Señor no ha terminado. Nuestra generación será testigo de otras cosas. Ustedes allá donde están, en Santo Domingo, en Los Minas, y yo aquí en Ohio, que mucha gente me dice, mi mamá cuando viene aquí me dice, ya yo sé por qué esto se llama Ohio. Digo yo, ¿y por qué, mami? Me dice, porque aquí hay muchas hojas. Digo yo, mami, pero tú sí eres ocurrente. Aparentemente el lugar donde estamos puede tener limitaciones o no tener el potencial para hacer lo que nosotros queremos ver. Pero si Dios me tiene aquí en Ohio, Él se ha de glorificar aquí. Si lo tiene a usted en Los Minas, Él se ha de glorificar ahí. Él se ha de manifestar para que la iglesia sea una iglesia fuerte que se sobreponga a todo lo que venga contra ella. En estos días yo me he estado diciendo eso a mí mismo. Y le doy gracias a Dios porque no nos hemos desanimado. Por favor, ninguno de ustedes se desanime. Ninguno de ustedes comience a ver lo que no tiene que ver. No hay que buscarle la quinta pata al gato, ni tratar tampoco de enfocarnos demasiado en lo que no se está haciendo. Vamos a creerle a Dios y vamos a actuar con el corazón. Es un tiempo de actuar con el corazón, con el amor, con la misericordia, con la gracia y ser muy pacientes. Porque como escuchábamos ahorita las alabanzas a través de este medio, tenemos también que aprender a percibir la comunión a través de la alabanza y la adoración por este medio. No necesariamente cuando la guitarra, el piano, la batería están ahí cerca de nosotros. Dios se está glorificando en este tiempo. Mis hermanos, el apóstol termina diciéndole, pido en oración que vuestro amor abundante, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Entonces Él sigue pidiendo que ese amor abunde en ellos. Ese amor es la fuerza de la iglesia. Ese amor es la pasión que nos mantiene conectados y con capacidad de enfrentar lo que sea que venga sobre nosotros. Recordemos que la aprobación nuestra viene de arriba. No vamos a ganar el favor ni la aprobación de todo el mundo, pero asegurémonos de que el Señor nos aprueba. Y como dice la palabra, un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. A ninguno de nosotros el Señor nos va a despreciar. Todo lo contrario, tenemos acceso ante ese trono de la gracia para mantenernos en pies, para mantenernos firmes. Y finalmente Él menciona llenos de frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Como decía un hermano, y es fácil dar fruto en estos días, encerrado viendo televisión y comiendo mucho. Mis hermanos, se puede. Se puede dar fruto. El fruto comienza por nosotros tener satisfacción en Cristo. Porque eso sí les digo, un cristiano insatisfecho, un cristiano que se siente decepcionado, es un peligro. No permita eso, no permita la decepción, no permita el desánimo. Dígale, Señor, con toda la limitación que podamos tener, yo seguiré firme, yo seguiré gozoso en ti. Y si por alguna razón usted pierde el gozo, pídale al Señor que le dé los medios para que ese gozo permanezca en usted. Porque sí es posible tenerlo, sí es posible dar fruto en este tiempo difícil. Mis hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo. Vuelvo y les digo, mi llamado es a pastor y por eso les hablé como pastor. Dios me los bendiga a todos. Pastor Candelario, adelante. Padre, queremos en esta tarde darte las más encarecidas gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu grandeza, por tu palabra. Gracias por tu siervo Héctor Valentín, su esposa, sus hijos, su obra, la obra tuya que tú le has dado, cada hermano que asiste a la iglesia. Gracias, oh Padre, por tu bondad, infinito amor. Oh Señor, la obra es tuya. Tú eres el amo. Tú eres el Señor. Tú eres el que produce. Tú eres el que llama. Tú eres el gran yo soy que vive y reina por los siglos de los siglos. Digno eres de recibir el honor, la honra, la alabanza, la majestad, el imperio y el poder. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú has llamado y tú has dado y has sostenido y has bendecido, oh Dios. Gracias, Padre. Bendito eres, digno de recibir el honor. Padre, nuestro país, el mundo, necesita más de Cristo. El mundo necesita escuchar que tú eres Dios y que tú estás al control. Que nada ha ocurrido que no tenga la autorización tuya. Por eso, Padre, te alabamos, te honramos y damos honor a ti, porque tú eres grande, tú eres justo, tú eres misericordioso, eres bondadoso,